Muchos de vosotros pensaréis que la península arábiga solamente es rica por sus recursos petrolíferos y que no puede ofrecernos nada más que arena y desierto. Pero, ¿y si os digo que los árabes han estado exportando productos de lujo durante miles de años? الإرهاب هو إسلامي في النهاية. Ahlan wa sahlan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Mad Arabism, en este caso pues para hablar de un tema básicamente económico, pero eso sí, economía muy básica, valga la redundancia, con lo que además también ponemos un poco de separación, ¿no?, respecto a los anteriores temas que yo reconozco que pueden resultar un poquito áridos, ¿no?, debido a todo este contenido historiográfico que manejo. Respecto al tema de este vídeo, ¿no?, yo creo que muchos de vosotros, como he dicho antes, pensáis que el desarrollo económico de los países de la península arábiga ha sido posible únicamente gracias al petróleo, y esto es una verdad a medias, ¿no? Porque sí, o sea, han gozado de un gran prestigio últimamente debido a ello, pero ahora a mí me gustaría desmentir en este vídeo esa afirmación, ¿no?, de que este prestigio sea algo nuevo, porque históricamente los países de la península arábiga han exportado bienes considerados en todo el mundo como bienes de lujo, ¿no?, que son muy preciados y muy preciosos. El primero de estos productos es el incienso. El incienso se produce fundamentalmente en la parte sureste de la península, en lo que actualmente es el Sultanato de Omán. Esta región, como ya os podéis imaginar, goza de un clima muy árido que muy pocas especies vegetales pueden soportar, pero una de estas especies excepcionales es el árbol del incienso, de cuya resina se extrae este preciado material. Desde siempre el uso del incienso ha estado vinculado, ¿no?, a los oficios religiosos, ya que al quemar se desprende este característico perfume que induce, ¿no?, al misticismo y la espiritualidad. Hinduistas, budistas, griegos, romanos, cristianos, musulmanes, todos ellos han quemado incienso en sus templos y lugares de cultos, lo que hacía este producto al final mucho más valioso que el oro. Y no solamente se utilizaba en el ámbito religioso, sino que el incienso también tiene aplicaciones medicinales y es un componente fundamental en la elaboración de muchos perfumes. El incienso se cultivaba tradicionalmente en las llanuras de la península arábiga, en lo que he dicho antes que actualmente es el Sultanato de Omán, y de allí todo pasaba a un puerto en la costa llamado Sumurán, desde donde viajaba a Europa y a Mesopotamia, la India, a todo el mundo. Y he aquí otro dato interesante sobre el incienso. Como seguramente todos sabéis, en la tradición cristiana decimos que los magos de Oriente regalaron al Mesías, al niño Jesús, tres cosas: oro, mirra e incienso, tres bienes que en aquel momento eran considerados dignos de un rey. La mirra también era un producto muy preciado que se exportaba desde Arabia. Es también una resina con la que se pueden fabricar ungüentos y perfumes. Aún así, si bien es una planta que crece en la península arábiga, no era exclusiva de esta, puesto que también crece en otras regiones del mundo como la Anatolia, en lo que actualmente es Turquía. Otro caso muy parecido es el del agua de rosas, que tradicionalmente también se ha exportado desde esta región. Si no me equivoco, este producto es de origen persa, pero precisamente gracias a estos intercambios comerciales, ¿no?, de los que hablaban, de que los árabes llevaban incienso a India y Persia, pues también descubrieron, ¿no?, lo que era el agua de rosas y se llevaron la receta a la península, donde también empezaron a fabricarla. En la región oriental de la península, de nuevo el Sultanato de Omán, se cultivaban jardines, ¿no?, de esta variedad de rosas, conocida como la rosa damascena, cuyos pétalos posteriormente se destilaban para fabricar el agua de rosas. Esta ha sido siempre muy apreciada en la elaboración de perfumes, en la medicina, pero también en la repostería, porque muchos de los postres tradicionales árabes, como por ejemplo la baklawa omaní, lleva agua de rosas. Si nos desplazamos un poco más al norte, ¿no?, a las costas árabes del Golfo Pérsico o Golfo Árabe, ya sabéis, depende del punto de vista, ¿no?, pues descubrimos que sus habitantes, mucho antes del descubrimiento del petróleo, consiguieron amasar una gran fortuna gracias al comercio de las perlas. A lo largo de la historia, la economía de los pueblos del Golfo estaba basada fundamentalmente en la pesca, pero no solamente de sardinas, ¿no?, sino también de las perlas.
Los pescadores se hacían a la mar en estas embarcaciones tradicionales del Golfo llamadas dhows y se sumergían en el agua en busca de las preciadas perlas. Estas después eran vendidas a los comerciantes, quienes a su vez las revendían a los joyeros de todo el mundo, los cuales fabricaban toda clase de artículos de bisutería que después se exhibían, no sin cierto orgullo, no las clases más pudientes. Sin embargo, el sector de la perla sufrió durante el siglo pasado una terrible crisis ocasionada por la aparición de las perlas sintéticas, mucho más baratas, contra las cuales no podía competir la industria tradicional del Golfo. He dejado para el final lo que yo considero que es el auténtico oro negro, no un producto que ha estado exportando la península arábiga durante siglos y que ha hecho las delicias, ¿no? Y sigue haciendo las delicias de todo el mundo, especialmente de nosotros, de los europeos. Estoy hablando del café. Realmente el café es originario de Etiopía, de esta región que se encuentra en el África Oriental, un poco más al sur de Sudán y al norte de Somalia. Existe una leyenda, yo la leí hace tiempo en un artículo árabe, no lo he encontrado, así que no lo puedo incluir en las referencias esta vez, pero bueno, no deja de ser una leyenda, así que no importa. Se cuenta que un pastor un día en el campo con sus ovejas, ¿no? Pues estas ovejas ingirieron por error las semillas del café y se volvieron un poco hiperactivas. El pastor, ¿no? Que no entendía bien lo que había pasado, probó también las semillas y efectivamente él descubrió también que estaba un poco más hiperactivo, ¿no? Y siendo consciente, ¿no? del valor estimulante de esta planta, pues decidió crear con ella una bebida que sería las delicias, ¿no? de prácticamente todo el mundo. El café se convirtió en una mercancía más que llegaba desde África a la península arábiga, más concretamente en lo que hoy es Yemen y en una ciudad llamada en árabe Moja, pero que ha pasado al resto del mundo como Moca, la cual incluso, pues como ya podéis adivinar, ha dado nombre, ¿no? a una variedad de café característica, ¿no? por su sabor. Desde este lugar, ¿no? se extendió a todo el mundo árabe y después ya a Europa, donde se convirtió, ¿no? en un producto de grandísima popularidad. Y esto es todo por hoy. Os dejo, como sabéis, en la descripción las referencias. En este caso han sido 2 documentales, uno llamado The Best Documentary Ever. Y bueno, yo creo que es un título un poco pretencioso. Habla sobre la historia de los estados del Golfo y un poco también, o sea, sobre todo lo he utilizado para el tema de las perlas. Y en la otra parte, un documental que a mí me ha gustado mucho, que se llama Arabia Desconocida y habla, pues eso, de un país que no suele estar en los focos mediáticos, pero que es un país hermosísimo y que yo recomiendo a todo el mundo visitar. Se trata del Sultanato de Omán. Y de verdad vedlo porque de verdad que es una tierra que esconde muchísimas cosas y cosas preciosas. Y por último, ¿no? Si os ha resultado entretenido, darle a me gusta al vídeo y si queréis seguir al tanto de estos mini episodios sobre el mundo árabe islámico, suscribiros al canal. Y por mi parte esto ya es todo. Nos veremos en el próximo vídeo y nada, buena semana. Más salama.